En esta mañana no los voy a invitar a que abran sus Biblias porque lo va a hacer Nelson, él va a traer el mensaje de la palabra de Dios, así que voy a invitar a Nelson, por favor, que venga para aquí adelante. Muchas gracias, pastor. Buen día, hermanos. Que Dios les bendiga mucho. Siempre damos gracias al Señor por su misericordia, su amor que realmente cada día es visible, ¿no? De cómo Él nos sostiene con vida. Perdón. No importa. Así que, amados hermanos, muy contento. Muchas veces el himno que cantamos, lo cantamos pensando en otro, ¿no? Pero realmente este himno es para cantar aún pensando en uno mismo, ¿no? Pensando que a nosotros es lo que no nos debe dar temor. Así que es muy lindo este himno y muy animador para que podamos predicar el Evangelio, ¿no? Bueno, amados hermanos, quisiera que por un instante te pongas en lugar de una persona muy anciano o muy anciana, alguien cuya vida ha llegado a una edad bastante avanzada y que esta persona con total claridad sabe que la muerte es eminente para él o para ella. Imagina que en ese momento tienes la oportunidad de escribir una carta, o si es posible, de reunir a todos tus hijos para decirle tus últimas palabras. Si te encuentras en una situación como esa, ¿qué les dirías a tus hijos? ¿Qué mensaje final le querrías dejar a ellos? ¿Cuáles serían tus últimas palabras para ellos? Si yo estuviera en ese lugar, me imagino que hablaría con total sinceridad y con todo el amor que llevo dentro de mí hacia ellos. Expresaría lo mejor de mí y les suplicaría con todo mi corazón que sobre todas las cosas vivan conforme a la fe que hemos compartido, que vivan conforme a la fe que se les ha enseñado. Obvio que diría otras cosas más, pero mi énfasis, mi enfoque principal sería esta: permanezcan en el Señor y vivan para Él. Les advertiría que no se dejen engañar ni a la derecha ni a la izquierda. Les insistiría una y otra vez en que se mantengan firmes en Jesús hasta el fin, para que así nos podamos volver a ver en el cielo y gozar junto a nuestro Salvador en la eternidad que Él ha prometido a los que le aman. Creo que algo así serían nuestras últimas palabras a nuestros hijos, ¿verdad? Claro, porque como creyentes, ese es nuestro mayor deseo para ellos. En el Nuevo Testamento hay una carta escrita por un apóstol que con plena certeza sabe que su muerte es eminente. ¿Alguien sabe quién es ese apóstol? No. Es el apóstol Pedro. Les invito que por favor vayan buscando en sus Biblias la segunda carta del apóstol Pedro. La segunda carta del apóstol Pedro es muy interesante, ya que él escribe esta carta con una conciencia clara de que serían sus últimas palabras. Como él mismo dice en el capítulo 1, versículos 14 y 15 así: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Ahí está hablando de la muerte física. Como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas,
Es posible que el apóstol Pedro se encuentre encarcelado en Roma y que pronto será ejecutado por el emperador Nerón por predicar obviamente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro, ante esta realidad, tiene la certeza de que su muerte es inminente. Con esa convicción escribe esta carta como si fuera sus últimas palabras dirigidas a sus hijos espirituales, y que obviamente esto también incluye a nosotros. Y les escribe esta carta con el propósito de exhortarles y advertirles para que permanezcan firmes en la verdad. Así que, hermanos, las veces que me toque predicar, estaremos estudiando la segunda carta de Pedro. Y para comenzar en esta mañana, a modo de introducción, leeremos los versículos 1 y 2 del capítulo 1. Versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Oremos. Padre, te damos gracias, primeramente, Señor, por abrir nuestros ojos, abrir nuestro corazón y poder conocer a tu Hijo, y por medio de Él alcanzar la salvación, recibir la salvación. Gracias, Señor, porque no merecíamos, Padre, y tú nos has escogido. Tú has querido así, Padre, y que realmente esto es algo maravilloso, Padre, que tú, un Dios santo, nos hayas escogido a nosotros para ser tus hijos. Te damos gracias por eso, Padre. Y te pido, Señor, en esta mañana, que nos hables a través de tu palabra, que nos animes, que nos exhortes, que nos ayudes a crecer, a conocerte más. Por favor, te lo suplico, Señor, que tu Santo Espíritu tome el control, prepare nuestros corazones para oír tu palabra con humildad, y ayúdame, Señor, a poder exponerlo con claridad y sencillez. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de mi mensaje es La introducción a la segunda carta del apóstol Pedro. Y en los versículos que hemos leído, estaremos examinando 3 puntos. Como primer punto estaremos viendo la identificación del autor. Como segundo punto veremos la identificación de los receptores. Y como tercer punto veremos el deseo del autor hacia los receptores. Primer punto, la identificación del autor. Dice la primera parte del versículo 1 así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Aquí nos dice claramente la identificación de quién es el autor de esta carta. Nos dice que es Simón Pedro. Es interesante este apóstol, ya que en la Biblia aparece con 3 nombres distintos en nuestro idioma. Digo en nuestro idioma porque en el griego incluso aparece con 4. Su nombre de nacimiento o el nombre de sus padres que le dieron fue Simón, un hombre común como todos nosotros, con debilidades, con impulsos, con temores y con errores. Ese es el Simón que todos conocemos, el Simón que muchas veces actuaba sin pensar, el que prometía más de lo que podía cumplir, el Simón que decía yo nunca te negaré y horas después lo negaba 3 veces. Ese Simón está ahí y Pedro no lo oculta.
Pero este Simón recibe un nuevo nombre cuando responde a la pregunta más importante que cualquier ser humano debe responder, ya que sin responder a esta pregunta no hay salvación. Sin responder a esta pregunta no hay vida eterna. Sin responder a esta pregunta no hay fe verdadera. Y la pregunta muy profunda que hace nuestro Señor Jesucristo es: ¿quién dices que soy yo? Hermano, hermana, ¿quién es Jesús para ti? Tu respuesta sincera a esta pregunta define tu estado eterno. Nos relata el evangelista de Mateo que a esta pregunta de Jesús, unos decían que Jesús era Juan el Bautista, otros decían que Jesús era Elías, otros decían que era Jeremías o alguno de los apóstoles. Entonces, ante estas respuestas, Jesús le dice: a ver tú, Simón, ¿quién dices que soy yo? Entonces, en el versículo 16 y 17 del capítulo 16 de Mateo, respondiendo Simón, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le responde Jesús y le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que eres Pedro. Entonces, a partir de ese momento, Simón tiene un nuevo nombre, que es Pedro. Pero antes de todo, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 42, relata la historia de que Andrés, su hermano, le llevó a Simón a donde estaba Jesús. Y le dice en el versículo 42, para entender mejor lo voy a leer desde el versículo 41, que dice así: este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo. Versículo 42 dice: y le trajo a Jesús, está hablando de Simón, y mirándolo Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Aquí Jesús le mira a Simón y le dice que será llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Es el mismo nombre, pero en dos idiomas distintos. Cefas es en arameo y Pedro en griego, que significa roca, por la firmeza que luego tendría el apóstol Pedro, obviamente por la gracia divina. Y fíjate que Jesús ve lo que hará en él antes de que Simón lo confiese, antes de que Simón lo siga, antes de que Simón predique. Jesús ya sabe quién sería Simón por la gracia divina. Y esto es hermoso, amados hermanos, porque así también Cristo nos miró a nosotros. Él nos vio antes de que nosotros lo viéramos. Él nos llamó antes de que nosotros lo buscáramos. Él nos amó antes de que nosotros lo amáramos. Él nos conoció antes de que nosotros lo conociéramos. Y aún así, conociéndonos, lo malo que somos, los pecadores que somos, Él nos llamó por su gracia para hacernos sus hijos amados y darnos también un nuevo nombre, una nueva identidad en Cristo. Qué precioso, amados hermanos, que todo es por gracia y que toda la gloria es para el Señor. Muchos de nosotros conocemos bien quién era el apóstol Pedro, pero sería bueno recordar una vez más quién era este hombre de Dios, ya que vamos a estudiar una de sus cartas que él escribe. Vamos a dar un panorama general de quién era el apóstol Pedro. El apóstol Pedro nació en la ciudad de Betsaida. Era una ciudad de pescadores y su profesión precisamente era pescador. Trabajaba junto a su hermano Andrés y fue Andrés quien lo llevó a Jesús. Y qué hermoso es como Dios usa relaciones familiares para llamar a sus escogidos. Andrés no predicó un sermón, no hizo un milagro, no escribió una carta.
simplemente llevó a Pedro, que es su hermano, a Jesús. Y eso cambió la historia del mundo. Andrés hizo una gran labor al llevar solo a su hermano a Jesús. Y en el lago de Genesaret, como relata Lucas, en el capítulo 5 del versículo 10, Pedro es llamado por Jesús a una labor específica. Jesús le dice a Pedro: desde ahora serás pescador de hombres. Y entonces entonces Pedro empezó a caminar cerca de Jesús, aprendiendo más de Él, escuchándolo a Él y siendo moldeado por Él. Pedro también estuvo presente en momentos gloriosos como la transfiguración de Jesús, donde vio a Cristo manifestarse en su gloria, pero también estuvo presente en momentos dolorosos de Jesús como Getsemaní. Estuvo presente en varios milagros que Jesús hizo, como la pesca milagrosa, donde Jesús le dice a Pedro que lance la red, y al obedecer al mandato de Jesús, Pedro presencia la pesca más abundante. Y ante este impacto, Pedro cae de rodillas y le dice a Jesús: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. También estuvo presente en la resurrección de la hija de Jairo, que relata Lucas en el capítulo 8, versículo 51 al 56, donde Jesús le permite solamente entrar a Pedro, Jacobo y Juan, y ellos presencian este milagro. Son testigos de cómo Jesús toma a la niña de la mano y la resucita. Estuvo también presente en muchos otros milagros, cuando Jesús calma la tormenta, cuando Jesús alimenta a multitudes. Estuvo presente cuando Jesús resucitó. Estuvo presente cuando Jesús ascendió al cielo. Y estuvo presente cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés. Y fue Pedro quien predicó el primer mensaje del Evangelio en Hechos capítulo 2, donde se convirtieron 3,000 personas. Y la segunda prédica también es Pedro quien la hace en Hechos 3. Y allí se convierten 5,000 personas. Y también Pedro hizo varios milagros. En Hechos, capítulo 5, versículo 12, relata Lucas que multitudes sacaban enfermos a las calles para que al pasar Pedro, o al menos la sombra de Pedro, cayese sobre alguno y eran sanados. Y en Hechos 3, Lucas registra un milagro específico, donde había un cojo de nacimiento al que todos los días ponían a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiese limosna de los que pasaban por allí. Pero Pedro, mirándolo fijamente al cojo, le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces el cojo se puso de pie y entró al templo con ellos, saltando y alabando al Señor. Cuando vemos todas estas cosas de Pedro, parece que fuera alguien perfecto, alguien maravilloso, pero no fue así. Pedro, a medida que iba conociendo más al Salvador resucitado, se iba perfeccionando, porque en un principio él tenía un carácter impetuoso, quizás como muchos de nosotros, que actúa sin pensar. Recuerden que Pedro fue el quien cortó la oreja del siervo de un sumo sacerdote. Y también él es el quien niega 3 veces la noche antes de su crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. También Pedro es usado por Satanás para intentar obstaculizar la voluntad de Dios, de que Jesús tenía que morir en la cruz del Calvario para salvar a los pecadores. Ese era el propósito, la voluntad de Dios. Es allí donde nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. En la carta a los Gálatas también fue reprendido por el apóstol Pablo.
por la hipocresía respecto a la convivencia con los gentiles. Este era Pedro, con muchas debilidades, pero de sus fracasos y de las exhortaciones recibidas, él aprendió y maduró para vivir para la gloria del Señor. Y ahora en su epístola se presenta como siervo y apóstol del Señor Jesucristo. Dice que él es un apóstol del Señor Jesucristo. Esto significa que él fue encomendado por Jesucristo personalmente para llevar su palabra. Y el título apóstol es para darle autoridad al mensaje que él iba a llevar. No está hablando de un apóstol general. Sabemos que por la palabra de Dios, que un apóstol es aquel que ha estado con nuestro Señor Jesucristo resucitado en persona. No está hablando de los apóstoles que hoy en día vemos. Pero más allá de eso, lo que quiero enfatizar es en la palabra siervo. Porque ese es el énfasis aquí. En el griego, cuando una palabra va primero, significa que hay un énfasis en esa palabra. Y aquí va primero siervo y luego apóstol. Entonces lo que quiere enfatizar Pedro es que se presenta como siervo. Y esto como una muestra de humildad y total dependencia del Señor. Sabemos que la palabra siervo es doulos, lo que significa que él es un esclavo del Señor Jesucristo. Y amados hermanos, esta palabra siervo es muy profunda, porque Pedro está diciendo que tiene un Señor a quien le pertenece y que Él es su dueño. Él dice en su primera carta que fuimos comprados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pedro dice que Dios pagó un precio para hacernos suyo. Y por esa razón ahora somos esclavos de Jesucristo. Y un esclavo está solamente para obedecer a su amo y hacer lo que su amo le ordena. No tiene que preocuparse el esclavo de su provisión y de qué vestir, porque su amo se ocupará de eso. El esclavo debe ocuparse en hacer la voluntad de su Señor. Pablo dijo en Gálatas capítulo 1 versículo 10 lo siguiente: pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, amados hermanos, un siervo de Cristo vive para agradar a Dios, para agradar a su Señor. Ahora, quizás pienses que este título de siervo fue solamente para los apóstoles. No es así. Es para todos aquellos que dicen que Jesús es su Señor y Salvador. Pablo dice claramente en Romanos capítulo 6, versículo 22, lo siguiente: dice Pablo a todos los creyentes así: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dice Pablo que todos aquellos que fuimos liberados del pecado, y esto es por la fe en el Señor Jesucristo, somos hechos siervos de Dios, comprados con un precio. Por lo tanto, ahora somos esclavos de Cristo y debemos obedecerlo lo que Él dice. Debemos vivir como Él quiere que vivamos, porque ya no te perteneces a ti. Ya no te perteneces a tu propia voluntad. Ya no perteneces al mundo. Ahora tenemos que vivir para aquel que realmente pertenecemos. Tenemos que vivir para nuestro amo, que es el Señor Jesucristo, que ciertamente es un amo por excelencia, donde nos promete vida eterna, nos promete gozo inefable en su presencia,
Nos promete que Él se va a ocupar de nuestras necesidades diarias. Y solo pide que nosotros busquemos y vivamos lo que Él manda en su palabra, como verdaderos siervos. Amados hermanos, si tú has creído en el Señor, en Cristo como tu Señor y Salvador, eres su siervo y Él es tu amo. Y por lo tanto, vive como tal. Sírvele. Aplica en tu vida todo lo que Él te dice en su palabra. Pablo dice, si no busco agradar a Dios, entonces no soy siervo de Dios. Es claro la palabra de Dios. ¿Tú qué dirías acerca de ti? ¿Realmente estás viviendo como un siervo de Dios? ¿O estás viviendo para agradar al mundo? ¿Para agradarte a ti mismo? ¿Para agradar a tus pasiones? ¿Para satisfacer tus pasiones? Y no realmente como pide tu amo que vivas. Ahora, vivir como siervo no significa perfección, hermanos, sino sinceridad de seguir al Señor con el corazón. Recuerden que Pedro tuvo muchas debilidades, pero él tenía una convicción genuina de seguir realmente al Señor, donde a pesar de sus errores el Señor lo sostuvo, donde a pesar de sus caídas el Señor lo restaura, donde a pesar de todas sus debilidades, el Señor lo usa en gran manera para su gloria. Porque Pedro tenía una convicción de que realmente quería seguir a Jesús. Y ahora vemos en su carta animándonos a mantenernos firmes en la verdad. Así que, amado hermano, tus debilidades que te conduzcan siempre a Cristo, que te conduzcan a aferrarte más a Él, que te conduzca a depender más de Él, que te conduzca a buscarlo más a Él y a considerarte como un siervo que depende totalmente de su amo. Porque eso es lo que hizo el apóstol Pedro. Por eso se presenta como el siervo del Señor Jesucristo. Así se identifica en su carta. Ahora que hemos identificado un poquito el autor, vamos a ver el segundo punto, la identificación de los receptores, a quienes específicamente va dirigida esta carta. Dice la segunda parte del versículo 1 de nuestro texto, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. La Nueva Versión Internacional dice, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Nos dice que la carta está dirigida a los que han alcanzado una fe igualmente preciosa que al de los apóstoles. Y cuando uno lee esta frase rápidamente, sin detenerse, pareciera que Pedro está diciendo que nosotros hicimos algo para alcanzar esa fe. Como si la fe fuera un logro humano, un mérito, un trofeo que uno obtiene por esfuerzo propio. Pero cuando uno se detiene a mirar con cuidado y estudiarlo, descubre que Pedro no está hablando de un mérito humano, sino de un regalo divino. Esta expresión, habéis alcanzado, en el griego solamente es una palabra, lokousin. Y no es una palabra que habla de esfuerzo, sino más bien de haber recibido algo por designación, o por lo que podríamos llamar suerte en el sentido bíblico. No suerte como azar, no suerte como destino ciego, sino suerte como algo que te toca sin que tú lo merezcas. Es como cuando alguien recibe una herencia que nunca trabajó, o como alguien cuando recibe un beneficio que no pidió.
es algo que te llega, no algo que tú conquistaste. Y para entenderlo mejor, esta misma palabra también aparece en Lucas capítulo 1, versículo 9, cuando dice que a Zaqueo le tocó en suerte ofrecer el incienso. Lucas capítulo 1, versículo 9, dice, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Y le tocó en suerte es la misma palabra que en nuestro texto se traduce como habéis alcanzado. Y a Zacarías no le tocó ofrecer el incienso en el santuario porque él era el sacerdote más santo, ni el más esforzado, ni el más preparado. No, fue porque él había hecho méritos para ser escogido. No dice eso, sino que lo que dice es que le tocó por sorteo. Fue designado sin mérito. Él no podía decir, me eligieron a mí porque soy el mejor sacerdote. No, él simplemente recibió algo que no buscó, algo que no pidió, algo que no merecía. Dice el texto, le tocó. Ese es el sentido que Pedro quiere comunicar al usar esta palabra. Que la fe que tú tienes no la alcanzaste por tu mérito, sino porque te tocó en suerte por la soberanía de Dios. No por lo que merecías, sino porque Dios quiso dártela. No porque tú diste el primer paso, sino porque Dios te llamó primero. No porque tú buscaste a Dios, sino porque Dios te buscó a ti primero. No porque tú eras más sensible, más espiritual, más inteligente o más moral que otros, sino porque Dios en su gracia decidió dártelo, algo que no podías producir por ti mismo. Y amados hermanos, la Escritura es muy clara en esto. Efesios, que ya hemos estudiado, capítulo 2, versículo 8, dice: Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es, pues es don de Dios. La fe no sale de uno mismo, no brota del corazón humano, no es capacidad natural, es un don de Dios. Un regalo, un obsequio inmerecido. Es como si Dios extendiera su mano y dijera, aquí tienes la fe para creer en mi Hijo. Y tú que estabas muerto espiritualmente, de repente puedes ver, puedes entender y puedes creer, no porque tú despertaste, sino porque Dios te despertó. Y Filipenses capítulo 1, versículo 29 también dice, porque a vosotros os es concedido no solo que creáis en Él. Pablo aquí también dice que creer es algo concedido, algo otorgado, algo dado por Dios. Por lo tanto, la fe no es una obra humana, la fe es dada por Dios. Es como si Dios dijera, te doy el privilegio de creer en mi Hijo. Y tú, que antes rechazabas, que antes dudabas, que antes no querías saber nada de Él, ahora crees. ¿Por qué? Porque Dios te concedió el creer en su Hijo. Amados hermanos, qué maravilloso es pensar en esto. Dios nos concedió creer. Dios nos regaló la fe. Dios nos abrió los ojos. Dios nos llamó. Dios nos atrajo. Dios nos dio vida. No fue tu inteligencia. No fue tu sensibilidad espiritual. No fue tu búsqueda. No fue tu moralidad, fue Dios, fue su gracia, fue su misericordia, fue su amor eterno. Y cuando entiendes esto, la fe se vuelve aún más preciosa, porque uno reconoce que no lo merecía, que no la produjo, que no la fabricó, sino que la recibió como un regalo inmerecido. Y Pedro dice que esta fe es preciosa. Y lo es porque la fe es la que nos une a Cristo. La fe en Cristo es la que nos abre la puerta hacia la salvación.
La fe en Cristo es la que nos da acceso a las promesas eternas. La fe en Cristo es la que nos sostiene en las pruebas. La fe en Cristo es la que nos permite ver lo invisible. La fe en Cristo es la que nos hace hijos de Dios. Dice Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Amado hermano, si hoy crees en Cristo, es porque Dios te dio algo más valioso que todo el oro del mundo. Una fe preciosa, una fe que no se compra, una fe que no se negocia, una fe que no se fabrica, una fe que no se hereda por sangre humana, sino una fe preciosa que Dios mismo te otorga sin mérito alguno, sino por pura gracia. Pero Pedro no se queda ahí. Él dice que esta fe preciosa la recibimos por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y aquí la palabra justicia tiene dos sentidos muy profundos. La justicia de Cristo que nos es imputada y la justicia de Dios que exige castigo por el pecado. Y en esta segunda verdad es la que donde surge una pregunta que ha inquietado a muchos por siglos. Y la pregunta es, ¿cómo puede Dios seguir siendo justo y al mismo tiempo perdonar pecadores? ¿Cómo es eso posible? Para entenderlo mejor esta pregunta, pensemos en un ejemplo sencillo que lo he escuchado en varios predicadores, no lo voy a citar palabra por palabra, sino en mi versión resumida, y es esta. Imagina que un asesino mató a un familiar tuyo y lo llevan a juicio, y tú estás ahí esperando que se haga justicia. Sabes que ese hombre merece todo el peso de la ley porque cometió un delito grave y están todas las pruebas que la condenan. Pero el juez, al verle que el asesino está muy arrepentido y dice, lo siento, lo lamento, está muy arrepentido, muy compungido, el juez le dice, te perdono, eres libre, vuelve a tu casa. ¿Qué pensarías tú ante ese suceso? ¿Indignación, rabia, dolor? ¿Gritarías con todas tus fuerzas que ese juez es corrupto, que ese juez es injusto, porque tú esperabas que se dicte la sentencia que merece? Porque un juez justo no puede dejar sin castigo al culpable. Un juez que no castiga el mal no es un juez bueno, es un juez malo y corrupto. Amado hermano, Dios no es un juez corrupto. Dios es justo, perfectamente justo. Y como juez justo, debe castigar cada pecado. Entonces, ¿cómo puede perdonarte a ti que eres pecador y seguir siendo justo? La respuesta está en Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 29, dice así, hablando de Jesús, al que no conoció pecado, ese es Jesús que no conoció pecado, ¿qué hizo? Por nosotros lo hizo pecado, ¿para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo no tenía pecado, pero en la cruz del Calvario cargó tus pecados y mis pecados como si fueran de él. Y por esa causa recibió la ira del Padre a causa de tus pecados y mis pecados. Recibió el castigo que yo merecía y tú también en su totalidad. Romanos capítulo 8 versículo 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Aquí nos dice que no escatimó, lo que significa que Cristo recibió todo el castigo en su totalidad, hasta la última gota.
recibió todo el peso de la ley por tu pecado y mi pecado, en tu lugar y en mi lugar. Entonces, Dios no te perdona porque no le queda otra. No te perdona porque Él es bueno y ya. No te perdona porque entiende tus errores. Te perdona porque Cristo pagó cada uno de tus pecados. Dios sigue siendo justo porque el castigo que tú deberías recibir fue aplicado sobre Cristo y no sobre ti. ¿Entiendes eso? Cuando entiendes esto, vas a amarlo a Jesús. Por eso nuestra fe es segura, porque no descansa en tu desempeño, no descansa en tu fidelidad, no descansa en tu constancia, no descansa tu fe en tu fuerza, descansa en la obra perfecta de Cristo. Y si Cristo pagó todo, entonces no hay condenación para nosotros, no hay deuda pendiente que pagar, no hay culpa que cargar, no hay pecado que no haya sido cubierto. Hermanos, qué maravilloso es saber que nuestros pecados todos ya fueron pagados. Y qué maravilloso es saber que Dios nos concedió una fe preciosa para creer en esa obra. Entonces, los receptores de esta carta son todos aquellos que han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Lo que significa que también es para nosotros. Pero no olvidemos también la circunstancia por la que estaban pasando estos hermanos. Pedro relata en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 1, que estaban dispersos en diferentes ciudades de Asia Menor, y esto debido a la persecución de la iglesia, donde quizás muchos de estos hermanos han perdido sus casas, sus trabajos, sus bienes que habían conseguido hasta ese entonces. Estos hermanos estaban pasando por situaciones muy difíciles. Y quizás tú también, amado hermano, estás pasando por pruebas. Quizás has perdido cosas. Quizás te sientes desanimado. Quizás miras tu vida y dices, no tengo nada. Pero Pedro nos recuerda algo. Aunque lo hayas perdido todo, tienes algo más precioso que todo. Una fe preciosa que te regaló. Te tocó a ti recibir esa fe preciosa. Hay muchos que están muriendo sin haber recibido este regalo y están yendo al infierno, pero a ti te tocó recibir esa fe. Una fe que te une a Cristo, una fe en Cristo que te garantiza la vida eterna, una fe en Cristo que te sostiene hoy y te llevará hasta el final. Así que, amado hermano, no vivas como si no tuvieras nada, no vivas como si estuvieras vacío. Tienes una fe preciosa, tienes un Salvador perfecto, tienes promesas eternas, tienes un Dios justo que te perdona justamente, tienes un futuro glorioso. Vive conforme a esa realidad, vive conforme a esa fe, vive conforme a lo que Cristo ya hizo por ti. Así que, hermanos, como primer punto, identificamos al autor. Como segundo punto, identificamos a los receptores. Y como tercer y último punto, veremos el deseo de Pedro para sus receptores. Dice el versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Pedro, después de establecer quién es el autor y a quién va dirigida su carta,
Ahora pronuncia un deseo en forma de oración para sus receptores y dice: gracia y paz. Y amados hermanos, estas dos palabras son el corazón del Evangelio mismo. La palabra gracia significa ese don inmerecido que recibimos de Dios. Significa que Él tuvo misericordia de nosotros sin que lo mereciéramos. Significa que Él nos amó cuando no merecíamos ser amados. Significa que Él nos perdonó cuando no merecíamos ser perdonados. Eso es gracia, amados hermanos, un don inmerecido, algo que no lo merecíamos, algo que jamás habríamos comprado, algo que jamás podríamos haber ganado o producido. Y desde esa gracia fluye la paz. Y la paz es aquella felicidad o tranquilidad interior del hombre, aquella serenidad profunda, aquella estabilidad del alma que el hombre experimenta al saber que ha sido reconciliado con su Creador. Esa es la paz de saber que todo lo que hemos recibido es por pura gracia. Qué paz da, hermanos, saber que para nosotros que hemos creído no hay condenación. Qué paz da saber que Dios en Cristo nos dio vida eterna. Qué paz da saber que somos salvos no por nuestros méritos. No por algo que nosotros hayamos hecho, no por nuestras obras, sino que nuestra salvación se basa únicamente en la obra de Cristo. Y lo que hemos recibido como un favor inmerecido de Dios, esa es gracia, eso da paz. Pero Pedro no solamente menciona gracia y paz, él expresa un deseo, que esta gracia y esta paz sean multiplicados, es decir, que aumenten, que abunden, que crezcan, que se profundicen, que no se queden estáticos, que no sea una experiencia ocasional, sino una realidad que va creciendo. Pero, hermanos, esto no sucede mágicamente, no es automático. Pedro dice que esta multiplicación será posible solo a medida que crezcamos más en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Mira cómo dice el texto: gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. El texto es muy claro. Los dones de Cristo, como la gracia y la paz, no pueden ser disfrutados fuera de Cristo. No puedes crecer en la experiencia de la gracia y la paz lejos de Cristo. No puedes tener paz si no estás creciendo en Él. No puedes pretender disfrutar de la gracia si no estás profundizando en tu relación con Él. Cuando el creyente crece en su comunión y su conocimiento en el Señor, entonces, solo entonces, su visión entera cambia. Entonces aumenta su experiencia de la gracia, aumenta su experiencia de la paz que el Señor da, pero solo a medida que va creciendo en el conocimiento de nuestro Dios y el Señor Jesús. Y esta palabra conocimiento es clave en toda la carta de segunda de Pedro. Porque Pedro más adelante va a advertir a sus lectores contra las infiltraciones de los falsos maestros. Y estos falsos maestros iban a tratar de presentar otras verdades, otros caminos, otras supuestas revelaciones. Por eso el apóstol desde el primer momento quiere dejar en claro que el verdadero conocimiento se encuentra solo en Cristo y en su Evangelio. Jesús mismo lo dijo en Mateo, capítulo 11, versículo 27, así: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Jesús afirma aquí que solo Él puede revelar al Padre. Y esto porque solo Él conoce plenamente.
Y aquí en este pasaje es como si Jesús dijera, si quieres conocer a Dios, tienes que venir a mí. No hay otro camino, no hay otro mediador, no hay otro acceso. Conocer al Señor Jesucristo es el único canal de gracia. No hay gracia fuera de Cristo, no hay paz fuera de Cristo, no hay salvación fuera de Cristo. Todo lo que Dios da, lo da a través de su Hijo. El Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3 dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aquí nos dice claramente que el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo no es algo académico, no es un ejercicio intelectual, no es acumular datos bíblicos, sino que es la esencia misma de la vida eterna. Es decir, una relación íntima que comienza desde que tú eres salvo. Segunda de Corintios 3:18 también dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la imagen como por el Espíritu del Señor. Aquí nos dice que cuanto más miramos la gloria del Señor, es decir, cuanto más conocemos la gloria del Señor, ¿qué va a pasar? Nuestra vida se va transformando y se va pareciendo más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Cuanto más lo conocemos, más somos transformados. Cuanto más lo contemplamos, más nos parecemos a Él. Así como cuando una persona pasa mucho tiempo con otra, empieza a adoptar sus expresiones, su forma de hablar, incluso sus gestos. Así también cuando pasamos más tiempo con Cristo para conocerlo, su carácter empieza a reflejarse en nosotros. Daniel dice también en el capítulo 11, versículo 32 así: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Este versículo fue escrito en un contexto de persecución, engaño y apostasía, y que por esta causa muchos serían seducidos por palabras suaves, por promesas falsas, por presiones políticas y religiosas. Pero Daniel dice que el pueblo que conoce a su Dios no será seducido. ¿Por qué? Porque conocer a Dios produce valentía, conocer a Dios produce firmeza, conocer a Dios produce acción. Como cuando un niño pequeño está en un lugar muy oscuro, tiene mucho miedo. Pero si su padre está a su lado, el miedo desaparece. ¿Por qué? Porque este niño conoce a su padre, sabe quién es, sabe que su padre tiene la capacidad para protegerlo de lo que sea. Así también, hermano, cuando conocemos a Dios, no temeremos el engaño, no temeremos la presión, no temeremos la prueba, porque sabemos quién está con nosotros. Conocemos a nuestro Dios, sabemos quién realmente Él es. El poderoso, el dueño de todas las cosas, el que tiene bajo en control todo en su soberanía. Conocer a Dios, quien realmente Él es, nos dará valentía y fuerza para actuar con fidelidad a Él, para servirle, para glorificarle a Él, sin que nos afecte la circunstancia. Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24, dice así: así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría,
ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Qué precioso es este pasaje, amados hermanos. El alma del hombre encuentra su verdadera satisfacción en conocer a su Dios, no en sus logros humanos, no en lo que hace, no en su capacidad, no en su propia sabiduría, no en lo que conoce de la vida, sino en conocer a Dios. Y este es el deseo de Pedro para sus receptores, conocer a Dios. Y este también debe ser el deseo de cada uno de nosotros. Y te pregunto, amado hermano, ¿cuánto tiempo pasas en su palabra para conocer más a tu Dios? ¿Cuánto tiempo lees su palabra solo para conocerlo más a Él? No para ser más listo que los demás, no para creerte más inteligente que los demás, no para ganar debates, sino para conocer a tu Dios, para tener una relación con Él, para conocer quién es Él, qué hizo por ti, cuáles son sus atributos, porque a medida que tú conozcas más a Él, nos dice nuestro pasaje que experimentarás una mayor gracia y tendrás una mayor paz, porque estas dos virtudes fluyen únicamente del conocimiento de quién es Él. Muchas veces, cuando Satanás nos lanza dardos por algún pecado que hemos cometido, y al ver esa realidad de que hemos pecado contra un Dios santo, nos desesperamos. ¿Por qué? Porque no conocemos bien a nuestro Salvador, porque olvidamos lo que Cristo hizo por nosotros. Y cuando nos encontramos en situaciones difíciles, de pruebas, de dificultades, o cualquier situación dura que estemos pasando, nos desesperamos. ¿Por qué? Porque olvidamos quién es Dios. Olvidamos que Él está en control de todas las cosas soberanamente. Olvidamos que Él hace que todo obre para el bien de sus hijos. Amados hermanos, tenemos que pasar más tiempo para conocerlo a Él. Y cuando lo conocemos en medio de todas estas circunstancias que nos puede pasar, nos mantendremos firmes, confiando, creciendo en gracia y teniendo paz que el Señor nos da. Entonces, amados hermanos, conoce a tu Salvador, conoce a tu Dios, y Él se ha revelado a través de su palabra, y esa palabra lo tienes en tus manos. Ese libro bendito por el cual Dios se ha revelado, lo tienes contigo. Date un tiempo importante en su palabra para conocerlo. Hazte una disciplina en tu vida, un tiempo para leer su palabra, solo para conocerlo a Él. Yo he empezado a levantarme media hora más temprano de lo habitual. Es difícil y cuesta, pero me estoy disciplinando en ese sentido en mi vida, porque deseo conocerlo, deseo tener una comunión más íntima con Él, y este tiempo lo uso específicamente para eso, no para estudiar, para preparar un mensaje, sino como un devocional para conocerlo a Él, clamando que se revele, clamando que me ayude a entender quién es Él, suplicándole, rogándole, porque quiero conocerlo. Puedes empezar con algo similar, amado hermano, pero tienes que hacerlo, porque vivimos en tiempos difíciles, y solo cuando conocemos bien a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos mantendremos firmes en la verdad. Recuerda que Pedro está en sus últimos días. Él sabe que su muerte es inminente y quiere dejar sus últimas palabras.
Y en estas últimas palabras Él va a ser constante, exhortándonos a que conozcamos bien quién es Jesús, quién es Dios. Ese era el deseo de Pablo para sus receptores. Ya para finalizar, hermanos, primero vimos que esta carta fue escrita por el apóstol Pedro, quien se presenta como siervo y apóstol. Un hombre que entendía que su vida pertenecía a Cristo. Y así como Él, todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, también estamos llamados a vivir como siervos del Señor, sometidos a su voluntad y dedicados a su gloria. Segundo, vimos que los receptores de esta carta son aquellos que han recibido la justicia de nuestro Señor Jesucristo sin merecerlo, como un don de gracia. Es decir, todos los creyentes que han puesto su fe en Cristo como su Señor y Salvador tienen una fe preciosa. Y amados hermanos, disfrutemos de ese regalo tan grande, conociéndolo más y más, caminando más con Él y creciendo en Él y deleitándonos en Él. Que el Señor nos conceda ese deseo profundo de conocerlo más a Él y vivir para su gloria. Que Dios les bendiga.